niños y adolescentes, y finalizarán con avances y desafíos en la promoción y protección de sus derechos. Este primer diálogo se titula Derechos de Niñez y Adolescencia y se realiza con el fin de compartir las experiencias reunidas a causa de nuestra temporal modalidad de vida. Es importante que sigamos en contacto y siempre buscando la mejor manera de velar por un sano cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Para esto, hoy nos acompañan 3 integrantes representantes de la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes, Red Coria, César, Coria de Argentina, Génesis, Coria de El Salvador y Viviana, Coria de México. Pero primero procedo a explicar qué es la Red Coria y el GRAPIA para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con estos espacios de participación. La Red Coria está integrada por niños, niñas y adolescentes responsables de redactar artículos mes a mes sobre el estado de los derechos de la infancia y adolescencia de su región. Y el Grupo Regional Asesor en Participación Infantil y Adolescente es un grupo de jóvenes asesores del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, gestores de la participación en el marco de la promoción y protección de los derechos del niño y la niña. Sobre el programa de este diálogo, quiero comentarles que a continuación tendremos un espacio de exposición por parte de los integrantes de la Red Coria. Posteriormente, tendremos unas palabras por parte del presidente del Comité de los Derechos del Niño y del director general del Instituto Interamericano del Niño. Además, contaremos con un tiempo de preguntas y comentarios. Los invitamos a que puedan realizar los mismos en el icono de preguntas y comentarios de la plataforma. Para iniciar, quiero recordar que cada participante tendrá 10 minutos para realizar su exposición. Con esto, cedo la palabra a nuestro primer Coria, César. Hola, compañeros Coria, señor Víctor Giorgi, señor Luis Pedernera, niños, niñas, adolescentes y adultos que no ven del otro lado. Mi nombre es César Palomeque, tengo 14 años, soy corresponsal y adolescente de Argentina. La temática que voy a dar hoy, o mi exposición, es el rol del Estado en tiempos de cuarentena por la pandemia de COVID-19. Para dar una idea de la temática, voy a hablar sobre cómo el Estado está manejando esta situación, qué pienso yo, qué piensa la gente, con una conclusión final, que dice lo siguiente. El Estado está teniendo un rol muy bueno, casi perfecto, pero hace esos errores que marcan la diferencia y se hacen notar rápidamente. Están ayudando a todos los argentinos y argentinas, a los más vulnerados, con planes sociales, dando bonos, ayudando con alimentos a las familias que no tienen. También ayudan con el tema de educación a los niños que no tienen acceso a la tecnología, con cuadernillos, con fotocopias, o les mandan, por ejemplo, también hay provincias en las que no tienen acceso a la tecnología y los maestros van a la radio y le enseñan por la radio. Y eso es muy bueno porque demuestra el cariño que tiene el docente hacia el alumno, sin querer perder el aprendizaje. En el sistema de salud también fueron a buscar respiradores, barbijos, camisones, camillas a China, todo para que a los chicos argentinos, a los niños, a los menores, a aquellos que están sufriendo esta pandemia, no se pierdan de nada. Pero esto, por lástima, no llega a todas las personas, porque hay gente que no tiene el lugar para acceder a esto. ¿Cómo hacen los niños y sus padres que no salen de sus casas por miedo a que se enfermen o porque tienen a una persona que está en el grupo de riesgo y que puede llegar a contagiarse? Hoy en día en los hospitales la prioridad es los que están enfermos de COVID-19, pero ¿cómo hacen los chicos que corren riesgo? Eso es muy difícil de saberlo. Tendría que haber hospitales especializados en este tipo de situación. Pero bueno, para colmo, la oposición del gobierno dice lo contrario. Dice que el gobierno y su gente que está a favor de lo que hace es peor que el coronavirus. Yo digo que nos quedemos en casa y que nos cuidemos, que vayamos cumpliendo todo lo que dice el gobierno, que nos pongamos alcohol en gel, que usemos barbijo, que no salgamos para hacer cualquier cosa, sino que de suma urgencia, y que busquemos cosas que a nosotros nos gustan, que desarrollemos nuestros dones y talentos que nosotros por ahí no sabíamos que tenemos, que en esta cuarentena busquemos algo bueno
nos lleve para un buen futuro. Mi conclusión final sería esa, y focalizarnos en terminar con este virus. Entre todos y todas podemos vencerlo. Tenemos que ser inteligentes y pensar que la solidaridad es la cura, es lo único que nos va a sacar de este pozo. Bueno, fue corto, pero estas son las palabras que yo tengo para el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu participación. Ahora vamos a continuar con la siguiente coria, Génesis. Tengan todos muy buenos días, respetables personas que nos acompañan, compañeros Grapia y Coria, señor Luis Pedernero y Víctor Giorgi. Mi nombre es Génesis Cervellón, soy Coria El Salvador y tengo 17 años. Este día quiero comentarles un poco de la situación que se está viviendo en mi país, empezando desde el inicio de la cuarentena que se realizó el 11 de marzo. Mi persona se encontraba en el Instituto Walter Dilo Daninger de Cojutepeque y pues a partir de allí empezó como una cuarentena de 15 días y se ha ido extendiendo hasta el 16 de mayo, que esperamos termine, pero no sabemos las disposiciones que el gobierno tomará más adelante. Entre las medidas tomadas, pues hubieron lo que es obviamente la suspensión de clases, las cuales se retomaron en línea, que es una de mis mayores preocupaciones hasta el momento, debido a que el sistema educativo de El Salvador no está preparado directamente para lo que es las clases en línea. Si bien las universidades tienen sistemas de educación a distancia, los institutos nacionales, públicos y privados no lo tienen porque nunca se ha tomado esta medida como algo necesario hasta el día de ahora. Bueno, otra cosa fue de lo que en El Salvador entraron muchas personas en cuarentena porque esa fue otra de las medidas que se cerró el aeropuerto internacional. Entonces quedaron muchos chicos, niños y adolescentes en ese país que ya no pudieron regresar a sus casas, sino que tuvieron que ser trasladados a centros de cuarentena. ¿Qué pasó con estos chicos? Pues el despacho de la primera dama de la República estuvo haciendo cargo de lo que es brindarles la educación a distancia, se les brindaron los medios necesarios para que todos ellos pudieran recibir sus clases a la distancia. También así se les brindó también juguetes y alimentos, obviamente, para que los chicos en ningún momento les faltara nada. No se separaron de sus familias en ningún momento, sino que más bien eran aislados en cuartos separados las familias, dependiendo de la cantidad de personas que eran. Y se les estaba dando control médico seguido para que no presentaran, para ver si presentaban síntomas o alguna otra enfermedad. Incluso se les hicieron lo que son consultas pediátricas para que ellos estuvieran en una mejor instancia. Pero otra preocupación que surgió también es que aquí en El Salvador se da lo que es mucho la violencia intrafamiliar y allí es donde entra el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, que tiene habilitado un número de emergencia para niños y adolescentes que estén en esta situación. Por medio de códigos, ellos atienden esas emergencias. Hasta el momento no tengo estadísticas de cuánto es la cantidad de llamadas que recibe el CONNA en esta época de cuarentena, pero sí sé de que es una de las mayores preocupaciones por el hecho de que al pasar encerrados, pues obviamente se da más esta situación. Pero hay que ver un lado bueno, que es lo que yo siempre digo, a lo malo hay que verle lo positivo, y es el hecho de que las familias por primera vez están conviviendo. Muchos padres de familia trabajaban, los niños pasaban en la escuela. Por mi caso, yo vivo con mis abuelitos y pasó en el instituto, no tenía casi tiempo de convivir con ellos, pero ahora sí lo estamos haciendo. Tal vez no en uno de los mejores momentos que tiene la vida o que tiene el mundo, pero sí estamos pudiendo convivir en familia, y creo que es algo de lo más importante que yo he podido rescatar de todo esto, porque los chicos no se sienten solos, sino que saben que su familia está ahí apoyándolos. Eso es una de las cosas que para mí es de lo más importante. Mi recomendación principalmente sería pues, quedarnos en casita, respetar todas las medidas que presenten los diferentes gobiernos. Así nosotros creamos que son demasiado, pero la verdad es que la vida de nosotros vale muchísimo, tanto la de los adultos como de los niños. Lastimosamente en mi país tenemos un caso de un menor de 4 años que falleció a causa del COVID-19. Entonces, eso no quiere decir que no estamos exentos ni niños, ni adultos, ni nadie. Y creo que esa sería la mayor recomendación. Gracias.
Muchas gracias, Génesis, por tu aporte. Ahora continuamos con nuestra siguiente coria, Viviana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Viviana Solís, tengo 16 años, soy mexicana y soy parte de la red Coria. Me gustaría iniciar diciendo que mi presentación se va a dividir como en 4 partes. La primera hablando sobre salud, la segunda sobre educación, después pasamos al tema de violencia y por último mis conclusiones. Vamos a empezar diciendo que México el 16 de marzo lanzó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto pasó más o menos casi un mes después de que se confirmó el primer caso de COVID-19 dentro de nuestro país. Esta jornada nacional no es obligatoria, es voluntaria. El que guste quedarse en su casa se queda en su casa y el que no, pues es libre de hacerlo. De hecho, el gobierno ha dicho en varias ocasiones que no pueden obligar a los ciudadanos a quedarse en su casa. Hay que también recalcar que dentro de esta Jornada Nacional de Sana Distancia han decidido cerrar las clases, cerrar las escuelas, cerrar aquellos centros en donde hay una reunión con muchísimas personas, obviamente para evitar el contagio masivo dentro de la nación. Después pasemos al tema de la educación, que obviamente se ha visto muy afectado debido a esta Jornada Nacional de Sana Distancia. También me gustaría recalcar que México es uno de los países de Latinoamérica que menos acata las indicaciones de confinamiento. Esto dicho por Google en una de sus estadísticas sobre inmovilidad. Estas estadísticas son públicas, cualquiera las puede encontrar en internet. Bueno, también regresando al tema de educación, como todos los países, pues tuvimos que tomar clases en línea que han sido bastante difíciles para muchos de los niños, niñas, adolescentes, debido a que tomar clases en línea requiere que uno, por principal, el adolescente o el niño tenga este interés, este gran interés por aprender, por estudiar, porque nos encontramos con varios puntos en los cuales nos podemos fugar, nos podemos ir por la tangente y dejar de estudiar para irnos a ver videos o cualquier otra cosa que podamos encontrar en internet. También hay muchos alumnos que se están quejando de que los maestros dejan muchísimo más trabajo de lo que deberían de dejar y aparte no dan las clases como deberían de darlas, simplemente lanzan el trabajo pero no lanzan una respuesta, no lanzan una explicación y por lo tanto el aprendizaje se vuelve muchísimo más difícil para los adolescentes, en especial para este sector, porque los niños, bueno, tienen como acompañante los padres, sin embargo los adolescentes ya estamos en esta época de querer un poco más de independencia y nos resulta más difícil aprender. Debido a esto, el gobierno decidió emplear un canal que se llama Aprendiendo en Casa, que para muchos niños y niñas resulta muy difícil aprender aquí. ¿Por qué? Porque los contenidos o no vienen a la par de lo que ellos están aprendiendo o son difíciles de aprender. Yo lo veo en mi casa, mi hermano tiene que estudiar en base a esto y es bastante complicado para él porque tiene que regresar y obviamente esto lo hace que se frustre y ya no quiera, entonces nada más hace la tarea por hacerla, pero no aprende. Y por último, violencia. Obviamente hay muchos niños, niñas y adolescentes que en sus casas, en lugar de un confinamiento sano, básicamente es una cárcel, es algo muy agobiante para ellos porque es el primer sector en el cual reciben violencia. México tiene violencia intrafamiliar a un número excesivo. Desafortunadamente, el estrés que produce el confinamiento, el no tener trabajo, el no tener manera de conseguir dinero, de proveer las necesidades básicas a la casa, este estrés que le resulta al adulto repercute en el adolescente, en el niño y en la niña debido a que el adulto quiere descargar su estrés en los niños. Entonces, obviamente la violencia va a un aumento, a pesar de que las autoridades digan que no, realmente sí, esto es obvio, va en aumento. Y como conclusión podría decir que uno, todos mantengámonos en casa, independientemente de que si sea voluntario o no, es necesario quedarnos en casa. Hay que recordar que en México ahorita nos encontramos en un confinamiento hasta después del 30 de mayo. Entonces, por favor, todos quedémonos en casa y todos queremos regresar a nuestras vidas normales. Por último, quisiera decirles que la educación es un sector súper importante, es parte de nuestros derechos, independiente, llueve, trueno, relampaguee, nosotros debemos recibir educación, pero siempre de la mejor calidad.
Maestros, por favor, utilicen este tipo de plataformas, este mismo, digamos que método en el que ustedes me ven y ustedes me oyen, pero yo no los puedo ver a ustedes ni oírlos, entonces es muchísimo más sencillo para el profesor dar sus clases. Utilícenlas, por favor. Y en sector violencia, por favor, todas las instituciones, por ejemplo, en Jalisco, que es el estado en el que yo vivo, se han empleado varias líneas de ayuda en maltrato infantil, en las cuales el niño puede tomar un teléfono, marcar y se atiende. Por favor, utilicen toda esta información con responsabilidad y quedémonos en casa, todos lávense sus manos y les agradezco mucho el tiempo. Excelente, Viviana, muchas gracias por tu participación y en general todos los chicos lo han hecho excelente. Sus relatos, de acuerdo a sus experiencias, son demasiado importantes para todos nosotros. Y de paso aprovecho el espacio para agradecer a todas las personas que nos ven mediante la plataforma Zoom y el Facebook Live. Ahora, tengo el agrado de presentar a Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño. Bienvenido. Perdón, estaba con el micrófono bloqueado. Gracias, Tatiana. Es un gusto estar en este encuentro con los niños y adolescentes de los Coria, algunos conocidos de sus andanzas por Ginebra en algunas actividades del comité. Agradezco las intervenciones de César, Génesis y Viviana, y agradezco al Instituto Interamericano por facilitar este diálogo. Ustedes saben que nosotros somos el órgano de control de tratados, es decir, controlamos cómo se cumple con la convención en los estados, y para nosotros es muy importante escuchar a los sujetos que son el marco de nuestra acción, que está contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que por eso muchas gracias, y más en este momento en que nos encuentra conversando de estas formas virtuales a las que nos estamos acostumbrando muy rápido. Yo les agradezco también por contar un poco el panorama que están viviendo en sus países y cómo lo están viviendo. Quiero en esta breve intervención citar a un amigo y ex colega del comité, Jorge Cardona, un español muy conocido en nuestra región. Jorge hace poco escribió un artículo para España, y en él hablaba de la paradoja en que pone a la niñez la pandemia. Y la paradoja en un doble sentido. Primero, porque parecería, la evidencia está indicando que los niños, las niñas y los adolescentes resisten mejor al virus. Son afectados, pero resisten, parecería, un poco mejor. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia a uno de los grupos sociales a los que está golpeando con particular virulencia es a las personas menores de 18 años. El secretario general de Naciones Unidas hace pocos días, en un documento, planteaba de que luego de la pandemia han pasado a precariedad en su vida entre 42 y 66 millones de niños en todo el mundo. Ayer el UNICEF sacó un llamamiento y una alerta, porque a partir de la pandemia las proyecciones son de que por día mueran 6.000 niños menores de 5 años por causas totalmente prevenibles y curables. Entonces, en ese escenario que demuestra la paradoja de la que hablaba Jorge en ese artículo, los niños están francamente en desventaja. Como sociedad estamos todos viviendo las consecuencias, pero en el terreno de la infancia particularmente. Yo les cuento que el 24 de marzo los presidentes, somos 10 comités, 10 órganos de tratados en la jerga habitual,
los 10 presidentes de los comités elaboramos una declaración, y en esa declaración, eran los primeros momentos de la pandemia, en esa declaración aparecía un párrafo donde hablábamos de que pese a la situación de la pandemia, no se debería descuidar el derecho a la educación de las personas menores de 18 años. Era lo que podíamos meter en una declaración de 10 órganos de tratado. Imagínense, Comité de Derechos contra la Discriminación a la Mujer, de discriminación racial, de personas con discapacidad, contra la tortura, de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, de discriminación racial, el subcomité de prevención de la tortura y el de trabajadores migrantes. Eso era lo que a nosotros nos daba para poner en ese documento. Pero luego del 24 de marzo seguimos atentamente todo el proceso a partir de las decisiones que tomaron los estados para reaccionar frente a la crisis sanitaria, a la emergencia sanitaria, y el 8 de abril elaboramos una declaración. La declaración fue rápidamente difundida, 11 puntos tiene, y recogen un poco las preocupaciones de lo que el comité vio estaba ocurriendo en el mundo luego de que se declararon la situación de emergencia, muchas con confinamiento, o conocido más popularmente como cuarentena. En esos documentos de 10 puntos, no sé si lo llegaron a conocer, planteamos algunas cuestiones de las que ustedes han hablado, pero por ejemplo, de que a pesar de la situación, los derechos básicos, los servicios básicos no deben suspenderse. Teníamos información de que en algunas regiones no se estaban inscribiendo a los niños luego del nacimiento, que se habían suspendido servicios como de la vacunación, que es fundamental en los primeros meses de vida, pero también otros servicios que tenían que ver con alimentación, salud, seguridad social, servicios que estaban siendo notoriamente afectados a partir de la decisión de la emergencia. También veíamos con preocupación algunas decisiones que reafirmaban un concepto que el comité no comparte, y es el de la institucionalización de niños. Los niños institucionalizados a partir del aislamiento pasaron a estar más aislados. Se cortaron las posibilidades de vínculos con su familia, cuando el estándar es que esos niños, por su situación especial, deben necesariamente estar en contacto con la comunidad y la familia. Decíamos que se tiene que rever formas de que no pierdan ese contacto para evitar mayores vulnerabilidades y violaciones a sus derechos que suelen ocurrir en situaciones como el encierro. También saludábamos la educación online. Nosotros creemos que la herramienta de educación en línea es una herramienta importante, pero que ella nunca debe llegar a sustituir el rol del docente en la mediación en el aula, y que hay que buscar formas de que eso no se pierda, porque uno de los riesgos, y ustedes lo plantearon, es que la educación online profundice las desigualdades. ¿Y a qué me refiero? Nosotros estamos en la región más desigual y más violenta del mundo, y eso es un indicador de que no todas las personas, no todos los niños acceden de igual manera a servicios, como por ejemplo la conectividad o el acceso a servicios, a herramientas como computadoras, laptops o teléfonos celulares, que son lo más común entre los adolescentes. Entonces, en ese contexto, eso ha sido alguna de las cuestiones que nosotros planteamos. Y la última, que para nosotros es muy relevante, es que poco se escuchó a los niños cuando se tomaron las primeras decisiones. Y nosotros entendemos que no puede haber proceso social que no tome en cuenta la opinión de las personas menores de 18 años. Es fundamental para entender
y para incorporar su perspectiva, que obviamente es una perspectiva totalmente diferente a la nuestra, y eso necesita ser incorporado. Por ejemplo, en nuestra declaración hablábamos de la necesidad de que los niños pudieran salir al aire libre, a disfrutar del sol, a un momento de recreación fuera del confinamiento, y que había que agudizar las formas creativas para facilitar el acceso a bienes culturales, recreativos de las personas menores de 18 años. Eso en un primer momento no pasó por quienes tomaron las primeras decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio interesante. Cuando los niños empezaron a hablar, se empezó a abrir una rendija, porque empezaron a plantear a quienes toman las decisiones su visión de la pandemia, del confinamiento y de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay datos que son preocupantes, los números de violencia intrafamiliar se han duplicado. Las relatoras especiales sobre ese tema han hecho un llamamiento muy fuerte a la comunidad internacional para atender y para redoblar los esfuerzos para atender esos problemas que el confinamiento ha generado, y también la situación de precariedad en que han quedado muchos niños. Yo reitero, les agradezco la posibilidad de tener este intercambio, de poder escucharlos, fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, ustedes, pese a la poca información que le hemos dado los adultos y las instituciones sobre la situación y el proceso social que estamos viviendo y las decisiones que se están tomando en el marco de esta situación de pandemia, ustedes han demostrado en cualquier lugar del mundo un sentido de responsabilidad y de conocimiento por lo que está pasando que los adultos aún no hemos dimensionado. Yo he tenido la posibilidad de, en este tiempo de cuarentena, tener otras instancias similares a esta, y permanentemente he escuchado, así como los escuché a ustedes, de un profundo sentido de conocimiento de lo que está ocurriendo alrededor, a pesar de que en ese aspecto hemos fallado los adultos en explicarles de manera entendible, porque ustedes son adolescentes, pero hay que pensar también en los niños más chicos que deben tener noción de lo que se está viviendo, porque no es fácil pasar 50 días, 60 días encerrados sin poder salir al sol. Es una situación extraña. Entonces eso, el gran sentido de responsabilidad y el gran sentido de compromiso con el otro. Yo los he escuchado y preocupados por la situación económica, preocupados por lo que pasa en el entorno más inmediato, que es la familia, pero también preocupados por lo que pasa con sus compañeros, sus amigos. Esa me parece que es un elemento a rescatar y es una señal de esperanza para nosotros por el sentido de responsabilidad y solidaridad que ustedes nos están demostrando. Y segundo, yo he escuchado también las posibilidades de propuestas. En esta última intervención Viviana se explayó en varias, y eso también es lo que necesitamos los adultos. Necesitamos escucharlos porque necesitamos escuchar sus propuestas, porque sus propuestas son propuestas diferentes a las nuestras, que hemos perdido en el trayecto de que hemos crecido algunas posibilidades de imaginar otras cuestiones posibles. Entonces, yo cierro por aquí, quizás tengamos posibilidad de intercambiar y de responder preguntas, pero de vuelta, agradeciéndoles esta posibilidad de intercambio y saludando la valentía, el sentido de solidaridad y de imaginación que nos están demostrando para salir de la pandemia. Muchas gracias, don Luis, por su participación. Quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que este es el primer diálogo intergeneracional
y contamos con la participación de la Red Coria y la Red Grapia. Además, que pueden hacer sus preguntas en la sección que está destinada para ello, en el icono y también mediante el chat. Ahora les presento al director general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, Víctor Giorgi. Bienvenido. Buenos días, para nosotros es buenos días todavía. La verdad que es un gusto estar escuchando estos aportes de todos ustedes. Me parecieron muy interesantes los planteos tanto de César, de Génesis, como de Viviana. Y yo creo que cuando desde el instituto nos planteamos hacer esta actividad, estábamos pensando en un diálogo intergeneracional, donde yo tengo el gusto de estar representando a la tercera edad, pero que el diálogo tiene que empezar porque los adultos aprendamos a escuchar. En otras oportunidades, cuando intentamos hacer paneles de diálogos intergeneracionales mezclando adultos y niños, hemos visto que los adultos tienden permanentemente a monopolizar la palabra, a subrayar, a corregir lo que se dice, y que en realidad la participación de niños y adolescentes aparece un poco acotada, digamos, ¿no? Por eso hicimos esta opción de dejar, digamos, la coordinación y la iniciativa a ustedes y mantenernos un poco en este rol de escucha y de comentario muy respetuoso de los planteos que ustedes hacen. Y una vez más confirmamos que cuando escuchamos, aprendemos. Que cuando escuchamos hay aportes muy responsables, muy sensatos, oportunos, y que además esta posibilidad de incluir en las medidas que impactan sobre la vida de ustedes, de los niños, de los adolescentes, la mirada de ustedes mismos, o sea, la mirada de aquellos que viven la situación y que de alguna forma pueden estar pensando y proponiendo alternativas que muchas veces los adultos no tenemos en cuenta. Yo de la escucha que hice de los planteos que ustedes desarrollaron, veo algunos nudos, ¿verdad? Algunos núcleos que quería retomar. Uno de ellos tiene que ver con el papel del Estado. Creo que ustedes fueron muy claros, sobre todo en el inicio, César, la importancia del papel del Estado en estas iniciativas y en el ordenamiento de esta situación crítica, ¿no? Pero esa responsabilidad del Estado no va en desmedro de la responsabilidad de cada uno de nosotros, sino el llamado al comportamiento responsable, a acatar las medidas, sin que esto implique renunciar a la crítica. Y esto creo que es un punto importante, ¿verdad? El hecho de acatar, de respetar, de tener en cuenta que somos un colectivo, que dependemos los unos de los otros, y que por lo tanto las salidas no pueden ser individuales, tienen que ser solidarias, pero que esa solidaridad no nos inhiba a la creatividad, al planteo de nuestros derechos, al planteo de nuestras necesidades. Un tema que aparece muy fuerte es el de la educación, ¿verdad? La educación es una actividad central en la vida de los niños y adolescentes. No es solo aprender matemáticas, lectura, geografía, sino que es también aprender a convivir con otros pares, con otros adultos de referencia, a pensar, a analizar la realidad, a tener intercambios múltiples. Creo que en ese sentido la observación general número 1 del comité acerca de los propósitos de la educación es un documento muy recomendable porque justamente plantea esta perspectiva de la educación que va mucho más allá del enseñar, sino que es todo un espacio de convivencia y de experiencias que van formando las personalidades de todos los que participamos en ellas. Y en ese sentido, la suspensión de la enseñanza presencial, por llamarla de alguna manera, genera varios efectos. Por un lado, la enseñanza se despersonifica de alguna manera, ¿verdad? Se da una mayor distancia con el docente, si bien cuando se maneja a nivel digital permite alguna mayor individualización, o por lo menos tomar en cuenta los procesos de los grupos,
Cuando esto no es posible y vamos a temas de televisión abierta, de radio, esta diferencia es mucho mayor. Y la distancia es muy grande y el esfuerzo por conectarse con ese proceso de aprendizaje abstracto, generalizado, que suponemos que deberían estar todos más o menos en esto, por la altura del año que están y demás, eso no funciona así. Y las inequidades son muy grandes por el acceso, por la parte tecnológica, pero también son muy grandes por el acompañamiento que cada uno de ustedes tiene en sus propias casas. En esta situación los padres, las madres, los hermanos mayores, los adultos que conviven, se transforman en docentes improvisados, por decirlo de alguna manera. Y ese transformarse en docentes es muy inequitativo según las condiciones, la formación, pero también las condiciones de relación que se hayan construido entre las generaciones. Tenemos que tomar en cuenta que esto puede ser una oportunidad muy disfrutable, como planteaba Génesis, el estar encerrados con los adultos y con tiempo para intercambiar puede ser una preciosa experiencia, pero también puede ser una experiencia muy dura, muy frustrante, muy estresante para todos, donde pueden aparecer aspectos como la violencia, como la incomunicación, como la soledad, a pesar de estar encerrados juntos. Y en esto creo que tenemos que ser muy cuidadosos de que cuando se hacen propuestas para dar continuidad a estas educaciones a distancia, se toman como aprendizajes del contexto de crisis, tomar en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Evitar que sea un facilismo de que estando en la casa pueden aprender igual y que sale hasta presupuestalmente es más económico hacer este tipo de enseñanza que mantener escuelas abiertas. Creo que tenemos que tener muy claro que hay cosas que no se incluyen en este tipo de educación y que tienen que estar presentes en una educación de una perspectiva de derechos. Lo otro es el tema de la violencia. O sea, no solo la violencia se hace más evidente, yo no creo que la violencia surja por estar encerrados, pero sí se hace más evidente, se expresa de formas más brutales, pero la paradoja es que así como se expresa y así como se muestra, también se oculta, ¿verdad? Porque el encierro en las casas hace que los niños, las niñas, las mujeres no tengan demasiada posibilidad de compartir esto con otros, de poder compartirlo con sus padres, con sus maestros, con otra gente fuera de la familia, y queda todo atrapado en esos pactos de silencio que hay dentro de la familia, ¿no? Y esto expone muchísimo y genera un incremento hay un incremento de las denuncias, pero suponemos que también hay un incremento de su registro. O sea que lo que se nota en las denuncias que hay un pequeño aumento, responde a un aumento mucho más grande en la realidad, porque las denuncias también son más difíciles de realizar en este contexto. El otro aspecto que me parecía importante insistir es todo el tema que tiene que ver con las vulnerabilidades y las inequidades en otros aspectos, como pueden ser las condiciones laborales de los padres, como puede ser incluso las de los propios niños trabajadores, como puede ser, por ejemplo, las situaciones de aquellos niños cuyos padres tienen trabajos considerados esenciales y no tienen con quién estar acompañados durante las horas que su padre trabaja. Hemos perdido en este contexto la posibilidad del apoyo de los abuelos, por ser una población de más vulnerabilidad, y que muchas veces son como una relación alternativa al relacionamiento con los padres y complementaria. En fin, creo que ese tipo de cosas muchas veces no se toman en cuenta en las decisiones que se hacen desde los gobiernos, porque no se escucha, precisamente, no se escucha a los niños, a las niñas, a los adolescentes, no se incorpora esa mirada en la toma de decisiones. El tema de las salidas, el comité alertaba sobre la importancia que tiene las actividades al aire libre, ¿verdad? Sin embargo, hay toda una polémica en este momento acerca de qué se permite y qué no se permite en cuanto a actividades en espacios públicos, cuál es el riesgo de esas actividades.
y es como que parece ser un tema relativamente menor en el momento de tomar decisiones, y para los niños, las niñas y los adolescentes, esos momentos de esparcimiento, de actividad física, de actividad lúdica, de juego, de recreación, son fundamentales, y le cuesta mucho a los adultos darle importancia al juego de los niños. El juego de los niños para los adultos es una actividad intrascendente, es una actividad secundaria, es una actividad sin mayor contenido. Y sin embargo, los que hemos estado en esas situaciones y los que hemos logrado mantener algo de lo que fue nuestra experiencia desde niños, sabemos que el juego es mucho más que eso. El juego es toda una forma de comunicación, de recreación, de desarrollo de la personalidad, de elaboración de tensiones y de conflictos, que en este momento es muy necesario. En fin, yo creo que hay muchos aspectos que podemos señalar. Me parece que las propuestas y los comentarios que ustedes realizan son de una enorme riqueza, como suele suceder cuando nos permitimos escuchar. Y creo que un poco para ir cerrando, creo que lo fundamental que quiero subrayar es esa actitud que aparece desde ustedes de una obediencia responsable a las que pueden ser las medidas que se proponen, en el sentido de distanciamiento, de renunciar a una serie de cosas que ustedes desean hacer, de incluso a algunas cosas que pueden resultar molestas, como utilizar los tapabocas o mascarillas, etc. Y esa obediencia unida también a una responsabilidad, a una solidaridad, en el cual se piensa en otros, se piensa en el colectivo y no en cada uno, y además sin renunciar a esta criticidad, sin renunciar a esta capacidad de tener opiniones diferentes, compartirlas, comunicarlas, ayudar a pensar a los demás y pensar ustedes mismos en función de esta creatividad. Así que muchas gracias por el aporte, la verdad es que estamos muy contentos de haber abierto este espacio, y bueno, seguimos escuchando entonces la síntesis y el cierre de la actividad. Muchas gracias, don Luis, por su participación. Agradecerle, perdón, disculpe, don Víctor, agradecerle a don Luis y a don Víctor por su presencia el día de hoy en este primer diálogo intergeneracional y de derechos de la niñez y adolescencia. Ahora vamos a entrar a una ronda de preguntas dirigida para los Coria y para don Luis y don Víctor. La primera pregunta va dirigida hacia los chicos Coria y dice así: ¿qué problemas o dificultades consideran que tiene la educación a distancia? ¿Y qué propuesta le harían a sus docentes o maestros para seguir aprendiendo a distancia? Recomendamos que las respuestas sean breves y comenzamos con nuestro primer Coria, César. Y bueno, seguro que coincidiremos entre todos, pero igual vamos a responder. Las dificultades para mí serían que, bueno, no es lo mismo que estar en una escuela. Es diferente, en el colegio tenés el pizarrón, te escribe, te lo explican y uno entiende. Acá en casa es muy difícil, ya no tenés, tu docente pasa, como dijo Víctor, tu docente pasa a ser madre, padre o tutor que está al lado tuyo y te enseña, y quiere explicarte lo mejor posible para que uno entienda. Y lo que se tendría, el material que se podría usar para que se enseñe y no se pierda el contacto con los alumnos sería esto, el mandar mensajes y hacer videollamadas así, de 5 o 10 minutos que tengan un contacto de que los alumnos entiendan lo que los docentes mandan. Nada más que eso. Muchas gracias. Continuamos con Génesis. Okay, creo que el principal problema de la educación a distancia, tal como dijo César, es el hecho de que no se aprende de la misma forma. Lo segundo es que en El Salvador el acceso a Internet no lo tienen todos los jóvenes. Yo voy a hablar, obviamente, aquí por mi país. No lo tienen todos los jóvenes. Incluso se han dado reportajes de chicos que tienen que caminar grandes distancias para poder llegar a un lugar que agarre señal. No, y si tienen tal vez un teléfono celular, el internet no tienen en casa, tienen que andar recargando. Entonces es una gran problemática.
Con respecto a propuestas para los docentes, en mi caso sería principalmente sí, también que por favor, si pueden comunicarse a través de videollamadas, sé que nunca va a sustituir a las clases presenciales, pero al menos vamos a aprender, igualmente vamos a entender un poco más, porque hay maestros que solo envían los trabajos y no se comprende lo que es absolutamente nada. Yo les digo, si de milagro entendíamos cuando estábamos en las clases presenciales, ¿cómo vamos a entender cuando solo nos envían documentos y a leerlos? Entonces, eso creo que sería. Gracias. Muchas gracias, Génesis. Continuamos con Viviana. Gracias, Tati. Bueno, yo creo que el principal obstáculo que se encuentra en esta situación de escuela en línea es que no todos los niños, niñas y adolescentes tienen el acceso a. Pasamos a que es impersonificada, ya no es tan personalizada. Antes, cuando estábamos en clases presenciales, pues el profesor se acercaba, se tomaba el tiempo de explicarnos, de retrasar un poquito la clase para explicarnos a nosotros de manera personalizada. Obviamente con esto pues ya no va a ser de la misma forma. Otra es que los docentes están tan lejos que nuestros padres quieren tomar el papel de los docentes y muchas veces no tienen esta misma información o no tienen el conocimiento exacto para que nos puedan explicar a nosotros y en lugar de beneficiarnos, pues nos confunden. Lo otro es la frustración que nace del no poder entender las cosas, del no poder hacer tus tareas, del tener tantas tareas encima y entender ninguna. Entonces yo creo que esos son los principales obstáculos. Pasando a las propuestas, creo que debería de ser el uso de las TICs en todo su esplendor. Lo vuelvo a mencionar, ustedes público, nos están viendo a nosotros, nos están escuchando, pero nosotros, ustedes no podemos verlos, nada más nos vemos a nosotros los panelistas y ya. Esta misma función la pueden emplear los maestros, en donde ellos no pueden ver a los alumnos sí pueden ver a ellos, y de esta manera, uno, evitamos que los alumnos creen estas preguntas que muchas veces en lugar de hacer que funcione mejor la clase, lo que hacen es atrasarla, es pausarla y no se entiende. Y segundo, es que evitamos que también los jóvenes hagan este tipo de bromas que no son nada favorables en cuestión de estudiar en línea, que se han visto muy presentes en adolescentes un poco más grandes, ya llegando a la adultez. De esta manera el docente puede hacer su clase normal con un pizarrón hecho en casa, el alumno deja sus preguntas, igual como ustedes en casa lo están haciendo. Al final de que le explique la clase, puede responder estas preguntas y ya está el trabajo en la plataforma, deja material de apoyo y dado el caso que el alumno tenga alguna pregunta, pues establecer horarios en los cuales los maestros puedan atender esas dudas. Obviamente por mensaje, porque también conectarse pues es un poco complicado y toma tiempo, ¿no? La logística toma mucho tiempo. Y la otra es que se utilicen las jornadas normales. Por ejemplo, yo tengo clases de 7 de la mañana hasta 3:30 de la tarde, pues que se utilice ese mismo horario para impartir las clases. De esta manera no nos saturamos y nos tocan las clases y las tareas correspondientes. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta dirigida para Luis Pedernera y Víctor George. ¿Qué otras medidas se podrían tomar por parte de los estados para proteger los derechos a la educación y la no violencia? ¿Cómo podemos apoyar los niños, niñas y adolescentes cuando tenemos a un familiar que padece de COVID-19? ¿Cómo podrían defenderse los menores de 18 si los padres dicen que no pueden hacer nada mientras tengan potestad de ellos? Adelante, Luis. Ok, voy por algunas. Por esta última. En primer término, confirmar que los padres no son los dueños de los hijos. Eso desde los 30 años de la Convención, todos los adultos debemos tenerlo claro y los niños deberían marcarlo y exigirlo de esa forma. Nuestras familias, los padres, las madres, tienen una obligación que está muy vinculada a la orientación y a la protección en la crianza de los niños. Pero eso para nada los habilita a
que castigar a los niños, a imponerle sanciones que son métodos violentos de educación. Entonces, la situación de pandemia lo que ha hecho es potenciar algunas situaciones de violencia porque hace que estén conviviendo muchas horas durante el día niños y responsables adultos y padres, y eso puede disparar procesos de métodos violentos, agresiones a los niños, ataques a los niños. Lo que hemos pedido a los estados es que aumenten la capacidad de atender y dar respuestas a estas situaciones. ¿Y cómo lo pueden hacer? Mediante líneas telefónicas. Nosotros en inglés se le dice hotline, son líneas de auxilio que sean de fácil comprensión para los niños, es decir, números fácilmente aprehensibles para los niños, o programas en los celulares o en las computadoras que sean una luz en rojo de que esos niños, en la condición en la que se encuentran, están siendo víctimas de violencia y el Estado pueda estar presente en el confinamiento. Por eso es importante, los padres sí tienen un deber de orientación y de cuidado de los niños hasta los 18 años, por mínimo, pero eso para nada significa que utilicen la violencia como método de orientación y cuidado, no, eso está, el comité es claro en que se tiene que abolir el castigo corporal, la violencia como método educativo en todos los ámbitos, incluido el familiar. Lo que sí debemos estar atentos, y ustedes también creo que tienen la posibilidad que da la cercanía del contacto mediante los métodos que brindan la tecnología y los celulares, a estar atentos a que sus amigos den señales en ese sentido. Y saber a dónde recurrir, saber qué recursos, en su caso orientar a ese amigo que quizás está perdido, porque muchas veces estamos convencidos de que lo que hacen los padres o los responsables adultos está bien. Entonces, también apoyarlos en ese sentido, ¿no? Creo que es falso eso de que porque están encargados del cuidado de las personas menores de 18 años pueden hacer cualquier cosa hasta esa edad, hasta que cumplan la mayoría de edad, ¿no? Eso es falso, no es así. Sí, el cuidado impone una responsabilidad bien importante, pero para nada esa responsabilidad debe ser ejercida de manera violenta o mediante el castigo o el maltrato físico y emocional. Entonces, sí, hay que estar atentos, ustedes con sus pares, estar atentos a señales que puedan estar dando sus compañeros en relación a que pueden estar siendo víctimas de maltrato o castigo en su casa. También facilitar, conocer cuáles son los mecanismos de auxilio a los que se puede recurrir. En ese sentido, muchos de los países ya tienen líneas de 3 números que son fáciles de acceder, y en algunos se han desarrollado apps sobre, de fácil manejo para que esto no quede en el silencio del hogar, ¿no? Entonces, creo que en esta situación, más que nunca, debemos reafirmar y difundir que eso no puede ser posible, que hay herramientas legales y hay formas para hacer conocer esta situación, para denunciarla y para que se tomen medidas en caso de que ocurra maltrato y abuso en la familia.
Muchas gracias, don Luis. Ahora continuamos con don Víctor. Sí, yo creo que son tres preguntas muy relevantes, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con lo que venimos hablando. En primer lugar, ¿cómo proteger el derecho a la educación y la no violencia? Hay muchas formas posibles, pero creo que la esencia de esta protección es la comunicación, o sea, mantener y generar comunicación y romper la soledad. O sea, que el niño, la niña y el adolescente no esté aislado en su casa, a merced de sus padres o de los que estén a su alrededor, sino que pueda mantener vínculos y contactos con sus pares, con sus maestros y eventualmente con servicios de ayuda o de protección. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ahí hay que ver de qué tecnología disponemos. Creo que las llamadas periódicas por WhatsApp de parte de los docentes, por ejemplo, son una muy buena medida, pero no siempre son posibles. Hay que pensar todas las formas posibles que tenemos a nuestro alcance de comunicación, pero no solo de que desde el centro educativo, desde el docente se impartan conocimientos, sino que también poder escuchar qué pasa en el otro lado. Creo que ese es el gran déficit de la educación a distancia. El retorno, que no es solo una tarea, sino que es todo un sentimiento, una preocupación, una fantasía, puede haber preguntas, dudas acerca de lo que está sucediendo y no solo de los contenidos programáticos. Incluso diría más, diría que lo esencial de la educación en este momento no es el contenido académico, como en algunos estados se ha dicho, por ejemplo, que tienen que entregar las tareas, si no perderían sus derechos a una serie de servicios. No es ese el kit de la cosa, sino que el énfasis lo pondría en la educación como encuentro, como comunidad educativa, como red de vínculos, ¿verdad?, que el niño tiene en su entorno, a la niña, y que lo enriquecen y le dan múltiples posibilidades de comunicación, de expresión, de relación. Es más, la pregunta de qué pasaría cuando retomemos la actividad educativa. Y acá hay un gran riesgo, ¿verdad? Y es que nos pongamos en la cabeza la idea de recuperar el tiempo académico perdido y entremos en una sobreexigencia, en la cual vamos a dejar más atrás a los que tuvieron más dificultades en esta etapa, pero a su vez vamos a bloquear toda esa otra cosa que tiene el espacio educativo, que es fundamental para el buen desarrollo del niño y para realizar sus derechos, ¿no? E incluso algún autor, como Tonucci, ha planteado, por ejemplo, que él piensa que cuando se retorne la presencia en las escuelas, habría que dedicarse a jugar y a tener actividades expresivas antes que tomar la parte académica. No sé si es tan radical o tan excluyente, pero sin duda esa parte del juego, del encuentro, de la comunicación es fundamental. Y en esto también entra lo de los padres que se sienten dueños de sus hijos. El encierro y la soledad de los niños, niñas y adolescentes favorece el adultocentrismo, el patriarcado, o sea, la autoridad intrafamiliar en desmedro de lo que es la presencia de la comunidad, del Estado y de otros actores que pueden ser portavoces de una perspectiva más respetuosa, digamos, de las diferencias, de las inequidades y ser, de alguna manera, protectores de sus derechos. Sabemos que todos los desarrollos de los derechos humanos entran en esta lógica y tienen este obstáculo de que hay cosas que algunos los plantean como privadas, en las cuales el Estado no debe intervenir. Eso conceptualmente está muy superado, pero en este momento hay un nuevo encierro en las casas que favorece toda esa mirada adulta y autoritaria del adulto, ¿no? ¿Cómo ayudar o cómo apoyar a los niños, niñas y adolescentes que tienen familiares con COVID-19? Y yo acá plantearía dos cosas muy esquemáticamente, además de la colaboración en cosas concretas que se le puedan ofrecer. Pero básicamente, el buen manejo de la información, o sea, generalmente se tiende a ocultar, a quitar importancia a las cosas, a deformar la realidad porque piensan que los niños no la pueden manejar.
Sin embargo, el niño sabe, el niño capta todo eso, y el niño necesita saber qué está sucediendo. Todo lo que ocultemos va a ser dejarlo a solas con sus miedos, con sus ocurrencias, con sus fantasías, y va a ser mucho peor desde el punto de vista de su vivencia y de su angustia que si le decimos las cosas tal cual son. La información fundamental. Y lo otro también es la posibilidad de expresar afectos. En nuestra cultura hay una tendencia a plantear que las que expresan los afectos son las mujeres y los varones tienen que ser duros, recios y no llorar y no mostrar demasiadas angustias ni afectos. Yo creo que esto hay que tirarlo por la borda y que todo ser humano tiene derecho y necesidad de demostrar los afectos. O sea, que no haya vergüenza de plantear sus temores, de plantear sus angustias, de llorar frente a los amigos o a personas de confianza. Creo que esto es fundamental para que podamos empezar a hacer un aprendizaje de aceptación al otro y de aceptación a nuestros propios afectos y salir de esta idea de que hay que hacer como que no pasa nada. Creo que eso sería como lo esencial que plantearía como necesidad de todos y especialmente de aquellos que tienen en su entorno familiar a alguien afectado por el COVID-19. En esto lo que hemos visto más últimamente ha sido el tema de los abuelos, ¿verdad? Que no solo que son como una población de riesgo, que el tema de la salud del abuelo es algo permanente en todas las familias, y en este contexto parece como mucho más angustiante, mucho más preocupante. En ese sentido, bueno, el contacto periódico, la charla, el tener los cuidados necesarios, en fin, no hay mucho más, no hay magia en esto, pero creo que lo importante es la comunicación, el estar ahí y el reconocer las situaciones. Muchas gracias, don Víctor. Sus respuestas son demasiado valiosas. También agradecer a todas las personas que nos están viendo y a quienes nos están enviando sus preguntas. Ahora, para continuar, voy a hacer una pregunta en general, tanto para don Luis, don Víctor y los chicos Coria. ¿Cómo pueden los niños, niñas y adolescentes hacerse ver desde sus hogares? ¿Cómo pueden participar los niños, niñas y adolescentes en más espacios de diálogo para ser participantes desde nuestros derechos? Vamos a comenzar con César. Y bueno, para que se puedan ver los niños, niñas y adolescentes, es desarrollar y promocionar los derechos utilizando lo que ellos tienen. Así sea un celular, una computadora, hablárselo a un amigo, mostrar que tiene derechos y que tiene cosas para cumplirse y que vea más allá, que no se limite y que tampoco se frene. Y bueno, y eso va a ser lo que lo va a llevar a diálogos, a momentos donde van a decir, mirá, está bien lo que está diciendo. Y lo van a escuchar y va a decir, estoy dando mi opinión y está bien lo que estoy diciendo. Nada más que eso. Muchas gracias, César. Continuamos con Génesis. Ok, creo que el uso de las TIC sería aquí algo demasiado importante. Pues la mayoría de chicos, en el caso de los adolescentes, tienen lo que es redes sociales. A través de ellas podemos hacernos dar a conocer, a ver, porque podemos hacer campañas a través de lo que son las redes sociales. Los más pequeños, pues en casa siempre los papás tienen un celular o algo y tratan de ayudarlos ahí un poquito. Pueden hacerlo también a través de campañas en la internet. Y eso igual, así como dijo César, los va a llevar a un diálogo, porque es más que claro que no solo no solo una personita en el mundo va a estar haciendo eso, sino que pueden haber muchas más, y en cierto momento puede que todos se reúnan para poder dar a conocer sus razones, que el por qué lo están haciendo, y así también ellos van a ser escuchados. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Génesis. Continuamos con Viviana. Coincido mucho con César. Creo que lo principal sería seguir difundiendo la Convención de los Derechos del Niño, todo lo que esta contiene,
traducirla, que los adultos se encarguen de hablarlo con los niños, de que los niños también la hablen desde su perspectiva con sus padres, con los adultos, ya que cuando los niños conocemos nuestros derechos, pues es difícil que permitamos que se violen estos derechos. Yo lo he vivido, yo lo cuento, yo lo vivo en cabeza, entonces esto realmente es muy importante, que los niños conozcan sus derechos y que puedan emplearlos de manera efectiva. Siguiendo con los espacios de participación, que es muy importante para conocer también los puntos de vista de los niños, ver cómo se le están pasando en esta cuarentena, y ver también qué propuestas tienen, ¿no? Aparte de que podemos opinar sobre lo que sentimos, también podemos dar propuestas como lo son en estos espacios, por ejemplo, utilizando las TICs, que es un punto importante también, emplear las TICs de manera responsable, de manera efectiva, asertiva, y no dejar de lado siempre que un niño tenga una opinión, hay que tomarla en cuenta. Para eso en México y en todos los países de Latinoamérica, por lo menos los que son parte de esta red de corresponsales, pues nosotros hacemos la labor de un micrófono. Lo que hacemos es llevar estas opiniones de los niños que nosotros hemos recabando y hacer que en estos espacios pues se reconozcan estas opiniones y estas propuestas que también dan. Entonces, muchas gracias, por cierto, por el espacio, y decirles que el instituto pues no nada más es una institución que abre estos espacios, ustedes también en casa las pueden hacer, sin necesidad de un teléfono o de un micrófono. Ustedes platiquen con sus hijos, abran esta información. Para participar es necesaria una base. Como lo dijo Víctor, es necesario que los niños conozcan la situación. Hay veces en las que no de la manera en la que nos las plantean los noticieros, pero sí de una manera un poco más digerible para los niños, pero que estén al tanto de lo que está pasando. De esta manera su participación va a ser todavía más asertiva en el tema, y vamos a poder construir una comunicación en donde no nada más el adulto imponga, sino también que el niño participe y proponga, y entre los dos lleguen a un punto en el cual tanto el confinamiento como lo que resta de nuestras vidas pues sea muchísimo más productivo en cuestión de opinar. Muchas gracias, Viviana. Ahora vamos a continuar con don Luis. Yo no les voy a dar lo que acá decimos la solucionática de la problemática, pero sí les voy a decir algunas pistas. Yo creo que un problema que existe en el terreno de la infancia, de los derechos del niño, es que ustedes todavía no se han convertido, no les hemos permitido convertirse en un actor protagónico en el reclamo de sus derechos. Eso lo dice un autor argentino. Dice, imaginemos si esto fuera una reunión de mujeres, de feministas, y los que habláramos o que tuviéramos autorizado el uso de la palabra fuéramos los varones. Si semejante usurpación del lugar sería tolerada por las feministas. Obviamente que no. Pero en el terreno de la infancia, nosotros seguimos hablando en su nombre, sin que ustedes nos hayan elegido para que lo podamos hacer. Entonces, ahí hay uno de los problemas, ahí reside uno de los problemas, que la palabra autorizada para hablar sobre sus derechos seguimos siendo los adultos. Y los adultos tenemos que dar un paso al costado. Y yo no les voy a enseñar a ustedes sobre las herramientas en este momento de cómo hacer uso de las herramientas, porque seguramente ustedes manejen mucho mejor que yo las herramientas de la tecnología y de la comunicación. Ustedes nacieron con esto, yo no, yo tuve que aprenderlo. Para ustedes esto ya es parte de su existencia, para mí no. Entonces, ustedes, mejor que ustedes, no hay para saber el uso, para la lucha y el reclamo de sus derechos y para cómo continuar en caso de que. Pero solo les cuento una anécdota de un testimonio que recibí en estos días que me reuní con grupos de adolescentes de la región. Resulta que en Paraguay un grupo de estudiantes hizo un paro informático reclamando igualdad de acceso a los métodos online para la educación. En Paraguay no todos tenían las mismas posibilidades de acceder a la educación en línea y por lo tanto los estudiantes hicieron como forma de reclamo y hacer ver a las autoridades
la desigualdad en algunos grupos sociales en el acceso a computadoras y la conectividad, e hicieron un paro informático. Para que vean la dimensión de las herramientas que ustedes pueden tener. Entonces yo solo tomo la preocupación, sí, los apoyaremos en todo lo que tomen adelante en cuanto sea al reclamo de sus derechos, a que su lugar sea reconocido a nivel social para plantear su voz. Creo que este ejercicio que hacemos y que habilita el Instituto Interamericano a través de la Red Coria es un ejercicio interesante. Hay que contagiarlo, hay que ver, pero ustedes son los que tienen que hacer uso de esas herramientas con creatividad e imaginación. Y doy por descontado de que tienen mucha más experiencia que nosotros en este terreno. Muchas gracias, don Luis. Continuamos con don Víctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero un poco para enfatizar algunas cosas, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es pensar por qué el derecho a la participación ha sido un derecho tan postergado. Si nosotros miramos un poquito la historia de estos 30 años que nos separan de la Convención, vamos a ver que recién se empieza a generar experiencias y programas con participación hace unos 10 años. Se tardaron 20 años en reconocer no solo que los niños tienen derecho a ser educados, a recibir atención médica, a la vida, etcétera, sino a hablar, a expresarse, a ser ciudadanos, y que a los adultos les cuesta mucho pensar que los niños pueden decir cosas que ellos no vean o pueden aportar a sus decisiones, a sus discursos. Por un lado eso. Por otro creo que hay una de las cosas que yo creo que hay que hacer, además de abrir espacios para que ustedes puedan expresarse, creo que es también darle a los adultos la oportunidad de escucharlos. Yo me pongo un poco del otro lado en esto, ¿verdad? Creo que los adultos que logran escuchar, realmente escuchar de veras, ¿no? O sea, no estar adelante pensando en otra cosa, sino escuchar de veras las propuestas, los planteos que hacen los niños y las niñas organizadas y los adolescentes, creo que de alguna manera se les cambia la cabeza. Creo que hay una gran chance de que eso abra cabezas, abra oídos, y que permita de alguna manera una mejor comunicación. Después hay algunas cosas muy concretitas, ¿no? Yo creo que, como se dijo, los medios digitales dan mucha posibilidad de expresión, dan mucha posibilidad de comunicación entre ustedes, de llegar también a referentes, adultos, autoridades, etcétera, siempre con el tema de que, bueno, no es un acceso democrático, no es un acceso inequitativo, sino que hay diferencias. Y en esto de la participación también hay diferencias. O sea, la participación de niños y adolescentes lamentablemente es más posible para aquellos que han tenido mayores oportunidades formativas, educativas, entornos familiares que la favorecieron, etcétera, ¿no? Pero hay algunas prácticas. Por ejemplo, yo he visto en los últimos días algunos docentes que ponen como tarea a sus estudiantes el hablar con sus padres sobre determinado tema y el hacer una crónica de ese diálogo. Esto no va a cambiar el adultocentrismo, pero me parece que es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio poder hablar, incluso promover que se dialogue sobre determinados temas. Que no sea solamente la relación adulto-niño, una relación centrada en que el adulto obliga, enseña, impone, dice que si está bien o está mal el deber, o sea, siempre en esa línea como de asimetría desde el punto de vista de una autoridad absoluta, ¿no? Sino que pueda escuchar, que pueda dialogar, ir a un camino más dialógico, más de esto que llamamos diálogo intergeneracional, y no tanto del adulto imponiendo, disciplinando, siempre diciendo lo que está bien y lo que está mal, como sabiéndolo todo, ¿verdad?
Y creo que ese es un proceso complejo, es un proceso largo en el cual estamos caminando con muchas barreras, pero donde ustedes tienen un papel fundamental para jugar. Como decía Luis, creo que hay que tomar en cuenta que los derechos de los niños tienen esa particularidad de que los niños no son los portavoces generalmente de sus derechos. Hasta ahora han sido adultos sensibilizados, que de alguna manera sirven de abogados, de portavoces de esos derechos, pero que tienen también sus intereses adultos en juego. Entonces nos parece muy importante que ustedes empiecen a tener más protagonismo, más presencia, más autonomía, en el sentido de organización social y en el sentido de posiciones propias en relación a estos temas, ¿verdad? Y bueno, es parte esencial de nuestro trabajo, creo que estamos en eso, y ya aprovecho para agradecer a todos los que aportaron, los que intervinieron, los que están escuchando, y creo que tenemos que seguir caminando en este sentido de generar ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, fortalecerlos y darles sobre todo la palabra en momentos críticos y momentos de decisión. Muchas gracias. Ahora para este cierre del bloque, una pregunta para todos. ¿Qué es lo que más extrañan en todo este tiempo en el que están en cuarentena? Comenzamos con César. Lo resumo en 2 palabras: mi libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Continuamos con Génesis. Creo que extraño el poder verme con mis amigos, el poder salir de mi casita y andar en otros lugares. Yo iba también los sábados a estudiar a San Salvador, entonces, bueno, a la capital. Entonces, para mí era un gran alivio porque cuando regresaba pasaba con mi mejor amiga a buscar libros o algo. Entonces, extraño esos buenos momentos que pasaba con ellos. Y eso para mí es lo que más extraño. Muchas gracias, Viviana. Pues yo extraño mucho ir a la escuela, la verdad es algo que sí extraño bastante porque era un método de escape de mi casa, entonces sí, la verdad es que sí se extraña. Y dar clases, entonces yo doy clases de matemáticas, entonces extraño mucho estar con mis alumnos, platicar con ellos, ver cómo están. Y obviamente salir con mis amigas, salir con mis amigos, salir a pasear, tomar el fresco y pues, ser niña, básicamente es eso, ser niña otra vez. Muchas gracias. Don Luis. Yo primero voy a decir que no extraño mucho, porque mi vida en el último tiempo era prácticamente arriba de un avión. Entonces, esto me ha hecho estar un poco más en casa y disfrutar de esta cuestión. Sí, el confinamiento en Uruguay ha sido muy, muy particular. No hay una prohibición de no salir a la calle, hay que salir con determinados resguardos, tapabocas, distancia social, entonces no ha sido un confinamiento tan duro como en otros lugares. Y eso permite algunas cuestiones, de poder hacer algunas cuestiones y disfrutarlas. Por ejemplo, yo vivo en una zona donde hay un parque y salir a caminar con mi hija, hacer una caminata de unos kilómetros por día hace bien al cuerpo después de estar mucho tiempo encerrado. Pero extraño sí la posibilidad de el tener estas reuniones cara a cara, ¿no? La riqueza de el contacto y de vernos no es insuperable, ¿no? Esto nos acerca, pero también nos distancia. Entonces, esa posibilidad de ver el lado humano del encuentro me parece súper importante, y es eso lo que más extraño del trabajo. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, yo en realidad tengo que decir que mi cuarentena ha sido bastante llevadera, ¿no? Porque huí de la ciudad, estoy en una casa
de playa. Está empezando el invierno, pero está haciendo días lindos, tengo espacios abiertos y tengo bastantes comodidades. Como puedo estar trabajando desde acá, y en ese sentido creo que soy un poco privilegiado. Lo que más extraño, ver a mis hijos, sobre todo el contacto físico, el abrazarlos, el besarlos, ese tipo de cosas, porque los he visto a través de la pantalla y alguna vez me han venido a visitar, pero a distancia, nos vemos de lejos, de unos cuantos metros, ¿no? Eso a mí me cuesta mucho, encontrarme con alguien que aprecie y no tener contacto físico en el saludo. Y también extraño el contacto diario con los compañeros de trabajo. Si bien estamos en contacto por WhatsApp, por diferentes formas, estamos trabajando y trabajando mucho. A medida que pasa el tiempo se extraña cada vez más el cara a cara, ¿verdad? El sentarse a charlar en la oficina o ir a visitar a alguien a su lugar de trabajo y conversar con él. Son cosas que uno siente que además son como más necesarias cuando uno está enfrentado a situaciones críticas, que está deseando compartir cosas, ver cómo está el otro, etc. Y la paradoja es que estamos inhibidos en esas cosas, ¿verdad? He tenido la experiencia de que ha fallecido padre de un par de conocidos, no por el COVID, sino por otros motivos, pero esa cosa que uno tiene de que cuando fallece el padre de un amigo, uno lo primero que hace es ir, abrazarlo, estar con él, acompañarlo, y todo eso que ahora aparece como que no se puede hacer, y tenemos que resolverlo con un WhatsApp o con un mensaje de texto, ¿verdad? Esas cosas se extrañan mucho y hay que ver en esta nueva realidad cómo se van rescatando esas cosas y cómo se van reformulando y enriqueciendo en la medida de lo posible. Creo que tenemos que tener la idea de que se habla mucho del futuro que nos espera, pero creo que el futuro no nos espera. El futuro lo tenemos que construir. No es algo que esté agazapado a la vuelta de la esquina, sino que es algo que depende mucho de lo que nosotros y otros hagan y hagamos en este periodo, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que hay que jerarquizar todos esos aspectos humanos y no solo pensar en otros que son muy centrales, pero que a veces nos encandilan, como es la reactivación de la economía o el alcanzar los niveles académicos de la educación, etcétera. Pensar más en el factor humano de todo esto. Muchas gracias. Duda, esta cuarentena nos ha hecho extrañar ciertos momentos, personas y lugares. Ahora, para continuar, les presento a mi compañero del grupo Grapia, Kurt Ottosen, de Argentina, quien nos ayudará a compartir la síntesis de este diálogo intergeneracional. Hola, buenos días, buenas tardes. La verdad que hacer una síntesis después de todo este tiempo de conversación es bastante difícil, porque más que una síntesis queda casi para un librito, porque es mucho lo que hemos hablado, son muchas las cosas importantes, pero bueno, teniendo en cuenta lo que hemos conversado, podemos comentar que la ayuda que brindan los estados no están llegando a todos los niños, niñas y adolescentes, ni a toda la población en general, y se corre el grave riesgo de seguir profundizando la brecha social, principalmente en términos educativos y económicos. También se toma y se valora el esfuerzo de los estados, pero se lamenta la poca participación que los mismos le han permitido a los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones sobre el coronavirus y el confinamiento en general. Asimismo, se ve con gran preocupación el aumento en los niveles de violencia intrafamiliar, pero sobre todo el drástico aumento en la cifra de niños que han pasado a una situación de precariedad y que podrían seguir pasando, tal como nos comentó Luis, en un porcentaje de entre 42 y 66 millones de niños, niñas y adolescentes. Pero sobre todo el colapso en los sistemas de gobierno, que al enfocarse meramente en la pandemia, descuidan otros problemas ya existentes. Tal es así que algunos estudios recientes indican una posible mortalidad de 6.000 niños menores de 5 años por día por causas 100% prevenibles.
Es necesario que los estados tengan en cuenta a los niños, niñas y adolescentes y también que toda la sociedad cumpla las indicaciones gubernamentales, ya sean quedándonos en casa o manteniendo la distancia social o simplemente lavándonos las manos, al que lamentablemente no todos tienen acceso. Por ello debemos profundizar nuestra solidaridad e insistencia para que los estados no descuiden ningún sector de la población. Por último, aumentar el contacto entre la sociedad y el Estado para asegurarnos de escuchar lo que pasa en todos lados, pero sobre todo eliminar el riesgo de la soledad, reforzando los vínculos, expresando afecto y brindando toda la información necesaria, porque la información sirve para empoderarnos. Ocultarla no serviría de nada. Por último, he destacado algunas frases de los participantes, quizás las más relevantes de las opiniones y discursos que ha dado cada uno. César, que es Coria de Argentina, mencionó que la solidaridad es lo único que nos va a sacar del pozo. Génesis, de El Salvador, comentó que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar al convivir juntos, y es muy grave, pero en contraposición hay algo muy positivo, que es la unión de las familias, la convivencia y el apoyo mutuo. Viviana, de México, comentó que cuando los niños, niñas y adolescentes conocemos nuestros derechos, es difícil que nos los violen. Debemos difundir la Convención de los Derechos del Niño, nosotros como niños, niñas y adolescentes y ustedes como adultos. Luis Pedernera también hizo mención a que se ha visto que los niños, niñas y adolescentes no han sido tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones sobre el confinamiento y la pandemia en general por parte de los estados y organismos gubernamentales. Y Víctor Giorgi, por su parte, mencionó que hay que tener mucho cuidado con esto de la educación a distancia, porque se está viendo como una opción a futuro, presupuestariamente viable, pero sin tener en cuenta que no brinda ni cumple el mismo rol en la sociedad que la educación presencial, la que actualmente funciona como punto de encuentro en la sociedad. Muchas gracias, Kurt. Bueno, y agradecemos al Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente por este espacio. También agradecemos a los Coria, a Luis, don Víctor, a los asistentes que están ahí con nosotros por medio de Zoom y en Facebook. Y ha sido de verdad un placer ser parte de la moderación y síntesis desde el Grapia. Estaremos retomando todas sus preguntas en siguientes diálogos y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias, hasta pronto.